La clase. ¿Me escuchan bien? Buenas Por noches, favor, dice. todos están escuchando bien. Si pueden ver la presentación, ¿me confirman? Sí, licenciado, está todo bien. Ya, muy amable, muchas gracias. Bien, vamos a ver un poco sobre los criterios de evaluación en el tema de bienes, obras y servicios, llamados servicios de no consultoría, y un poco de los tipos de contratos que manejan los financiadores, ¿no? Entonces, en el tema de criterios de evaluación y calificación, el único sistema que se aplica de evaluación es detallada los criterios que utilizan para establecer la oferta evaluada como más baja, ¿no? Es también conocida la norma nacional, ¿no? El precio evaluado más bajo o más conveniente, porque no necesariamente es el precio, sino que también hay que ver el tema de la calidad, ¿no? Y las calificaciones que deberá poseer el licitante para ejecutar el contrato. En caso de haber algún conflicto en cuanto a disposiciones, prevalecen las disposiciones definidas en los convenios de crédito, ¿no? Ante la normativa. Y los documentos de licitación. Algunos criterios de evaluación de calificación, además del costo de la oferta, puede considerarse como, por ejemplo, el tema del plan de entregas. Hay diferentes formas de entrega que se solicitan en una contratación. Podría ser entregas parciales, única entrega, ¿no? Variación en el plan de pagos. También puede haber alguna variación que estipule el contrato. Costos de los repuestos, que es muy importante, especialmente en la adquisición de equipos. Ver el tema también de costo de repuestos, ya que hay equipos que aparentemente son muy económicos, sin embargo, los repuestos son carísimos, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener cuidado también en esa evaluación de repuestos. También disponibilidad, ¿no? Que haya en el país del contratante los repuestos, que haya disponibilidad. Ha habido casos también de compra de equipos que lastimosamente no se ha hecho esa evaluación de disponibilidad y no tenían repuestos, y al final los equipos han quedado ahí guardados, botados prácticamente por temas de repuestos. Costos de operación y mantenimiento, es muy importante también el mantenimiento que se realiza a los equipos y cuáles son sus costos. Desempeño y productividad del equipo es muy importante. Las capacidades. Después de determinar la oferta evaluada más baja, el comprador efectuará la calificación posterior del licitante empleando únicamente los requisitos estipulados, ¿no? Entonces, es muy importante que en cualquier proceso de contratación, con cualquier norma, esté bien definido todos estos aspectos, ¿no? Acá es un ejemplo de algunos criterios, pero pueden haber muchos más en el tema de contrataciones. En cuanto a los contratos, acá hay algunas recomendaciones. Indica que no se debe modificar el modelo de contrato proporcionado a los licitantes después de la fecha límite de presentación de ofertas, ¿no? Entonces, es similar a la norma nacional, ¿no? En la norma nacional tenemos modelos de contratos que son parte de los documentos base de contratación. Entonces, igualmente el Banco Mundial y el BID tienen sus modelos de contratos, ¿no? Entonces dice no modificarlos hasta la presentación de propuestas, ya que después de la presentación de propuestas, antes de la adjudicación, se podría ir a una negociación de los contratos, ¿no? Entonces, obviamente, dice no se puede tocar hasta la presentación de propuestas. Aplicar el modelo del contrato que se encuentra en los documentos de licitación y solicitud de oferta, que
que es similar al documento base de contratación que conocemos. Ellos lo denominan documento de licitación. Especificar los documentos que son parte del contrato, ¿no? Los documentos de licitación, solicitud de ofertas, generalmente no son parte del contrato, dicen. Entonces tiene que estar bien detallado todos los documentos que son parte del contrato. Adjuntar las condiciones generales del contrato sin realizar modificaciones, eso se mantiene. Adjuntar las condiciones especiales de contrato con los datos completados, ¿no? Entonces ahí se va a completar los datos del proponente que se ha adjudicado y es el llenado que realiza la unidad jurídica, se podría decir, de todos los datos del proponente que se ha adjudicado. Para comparación de precios o solicitud de cotizaciones, se puede aplicar contratos simplificados, órdenes de compra o servicio, ¿no? Entonces ahí permite que haya una simplificación, ¿no? Una adecuación. Por eso es importante trabajar estos modelos de contrato con jurídica, ¿no? Se debe trabajar antes de iniciar los procesos de contratación. Acá podemos ver, hay diferentes tipos de contratos con características particulares. Acá tenemos los convenios marco, que se puede realizar con una o más empresas, con términos y condiciones específicos durante la vigencia, por pedidos frecuentes con requisitos iguales o similares, cuando diversas entidades del prestatario adquieran los mismos bienes, servicios, se puede obtener descuentos por demanda, cuando se planifican para situaciones de emergencia. Ninguna de las empresas tiene capacidad suficiente, ¿no? Y también hay los contratos basados en desempeño. Los pagos se efectúan contra resultados medidos y no en función de los insumos. Bien, para entender esta parte de convenios marco, les voy a mostrar un video de una conferencia que se ha realizado en la ciudad de Santa Cruz, donde han participado varios países, como ser Colombia, Chile, Cuba, entre otros. Y una de las mejores exposiciones de convenios marco me ha parecido la de Colombia, que realiza un experto en el tema de convenios marco y licitaciones, contrataciones, la cual vamos a ver en este momento. Y me gustaría, por favor, que lo analicen, lo vean con detenimiento, ya que después de verlo vamos a hacer los comentarios al respecto y ahí me gustaría mucho que participen y saber sus opiniones. Entonces vamos a ver ese videito que es muy interesante y nos va a abrir un poquito más el criterio de cómo ellos analizan, cómo enfocan los convenios marco, cuáles son sus ventajas, desventajas, etcétera. Puede ver en pantalla el taller sobre convenios marco. Sí, Lick. Ya lo voy a poner un poquito y lo voy a parar
y quisiera que me digan si se escucha bien el audio, por favor. ¿Se escucha? No. A ver, un momentito. ¿Se ha escuchado esa parte? No. Naranjas. Naranjas. Muy bien, me gusta esos comentarios sinceros. Perfecto, denme un segundito, por favor. ¿Se escucha, estimados, o nada? Nada, Lisa. Nada, Lick. No, Lice. Minutos porque voy a quitarle 5 minutos en beneficio. Ahora, Ahora Sí. sí. ya listo. Por favor, póngale toda la atención y después quiero que compartamos en un forito todos sus comentarios. De usted, de hecho me voy a autoponer la alarma, es poder compartir con ustedes algunos conocimientos y algunas ideas, y se los digo directamente porque esto es una materia muy nueva, o sea, y de hecho lo que se está haciendo en Latinoamérica, y ustedes escucharon alrededor de la mesa, es de lo más avanzado que hay. O sea, si bien los países europeos han avanzado mucho y ya muchas décadas en esto, yo los invito a leer lo que ellos han hecho y lo han publicado muchas veces. Les podemos dejar algunos de los documentos, y si bien es interesante, no es mucho más. Así que yo creo que esta región está haciendo cosas súper interesantes, y efectivamente lo que uno encuentra no es un conocimiento ni avanzado ni prácticas absolutamente consolidadas. Así que básicamente los temas que voy a hacer son algunas ideas, algunas prácticas, algunas de las cuales sí hay algunos consensos y otras cosas que están absolutamente abiertas en realidad, en base principalmente a lo que ha sido nuestra experiencia reciente en Latinoamérica y lo que ha sido en Europa, algo menos en Estados Unidos que no conozco. Y eso es lo que traté de hacer en las siguientes láminas que tengo, para después poder compartir ya desde ya con los países que están haciendo en la práctica estos convenios, que es el caso de Perú, y invito a todos en realidad, porque vi que el director de UNCAE, Héctor, que ahora no está en este minuto, pero está Sofía, en realidad, y Patricia, y en fin, los otros países están avanzando mucho, en realidad, así que yo creo que aquí entre todos vamos haciendo el taller. Bien, adelante. Bien,
Yo básicamente voy a dividir mi presentación en dos partes. Una breve, en realidad, que es ¿por qué hacemos convenios marcos? O sea, yo creo que esa es la primera pregunta. ¿Y cuándo no hacer convenios marcos? O sea, yo creo que eso es una cosa que todos los que trabajamos en esta área tenemos que tenerlo súper claro, en realidad. ¿Qué son los convenios marcos y cuándo realmente hay que hacerlos y cuándo no hay que hacerlos? Y la segunda parte es compartir algunos elementos de diseño. No quiero hacer un recorrido completo, no alcanzaría en el tiempo, pero sí compartir, elegí, yo creo, temas más conceptuales en términos de cómo diseñar un convenio marco. Y esas son algunas ideas que quisiera compartir con ustedes. Bien, esto es una definición un poco arreglada de lo que en Europa entienden por convenios marcos. Les invito a leerla. Convenio marco es un acuerdo, desde ya es algo intuitivo, yo creo que todo el mundo podemos entenderlo, entre una y varias entidades contratantes. Y eso es importante entenderlo. O sea, los convenios marcos no son monopolio de las agencias centrales de compra, no son monopolio de todos los que estamos sentados acá. O sea, una entidad cualquiera en nuestro país puede hacer un convenio marco, o se junta con otra y hace un convenio marco. Así que nosotros somos más bien una entidad contratante que actúa a nombre del resto de las entidades del Estado. Pero conceptualmente un convenio marco lo puede hacer una sola entidad, un grupo de entidades o las agencias centrales como somos los que estamos sentados acá. Y lo hace básicamente con uno o más operadores económicos, entendiendo los proveedores. Eso es un acuerdo donde ¿qué establecemos? Básicamente eso, condiciones técnicas y condiciones comerciales. ¿Para qué? Para que después se vayan ejecutando contratos y se vayan adjudicando y principalmente se determinan precios y algunas otras condiciones como las que vamos a ver. Eso es un convenio marco, yo creo que es bastante intuitivo de qué se trata, no es algo muy complejo, todos los que están sentados aquí en la mesa más o menos lo saben. Yo voy a repetir algunas cosas porque la idea es nivelar un poco el conocimiento, hay algunos que obviamente estos temas los conocen, los hemos compartido y otros probablemente recién están entrando, así que igual prefiero hacer el recorrido completo en esto. Adelante. Bien. ¿Qué entendemos por condiciones comerciales? Bueno, todo lo que uno se puede imaginar, desde ya la fijación de precio. Y por precio significa no a veces un precio nominal, ¿sí? Decimos, hacemos un acuerdo con una empresa para que nos vendan esta computadora a $300, sí, eso es una manera de fijar, pero también puede ser otras maneras de fijar el precio. Un descuento contra una pizarra, contra un precio publicado, por ejemplo, en una página de internet o en algún otro sistema de reporte de precios públicos. Y es un porcentaje contra eso, típicamente en combustibles que se fijan exógenamente, a veces ni siquiera en los países, sino obviamente depende del precio del petróleo y obviamente uno fija un porcentaje, un descuento, algún tipo de factor relativo al precio, pero no necesariamente siempre es un precio nominal. Y así otros temas comerciales alrededor de este acuerdo que establecemos con las empresas, en realidad, que pueden ser referidos a temas de plazo, en cuánto tiempo nos entrega la computadora, si es que tiene algún problema, en cuánto se demoran en reponerla, en fin, todo ese tipo de cosas. Fíjense todas las condiciones comerciales, a veces la letra chica cuando compramos nosotros como consumidores que está detrás. En fin, todo ese tipo de aspectos es lo que entendemos por condiciones comerciales. Y por condiciones técnicas, todos son aquí expertos, así que no me detengo, pero obviamente tiene que ver con la descripción, con los servicios asociados, con todo lo que tiene que ver con aspectos técnicos del propio producto o de todos los servicios colaterales, sean directos, indirectos, en fin, cosas por el estilo. Adelante. Bien, en esto me detengo un segundo para decirles de que esto no es obviamente en piedra, esto solamente es una observación de cómo las distintas agencias en Latinoamérica, en Europa, en distintas partes se organizan. Lo que está arriba es lo que normalmente es el ciclo de convenio marco, que también es algo que es bastante sencillo e intuitivo, pero sí les hago la distinción. O sea, en las etapas, y yo creo que ahí es importante quizás llamar la atención, es muy marcado las agencias que llevan mucho tiempo en lo que se refiere a estudio y diseño. Antes de lo que se refiere a temas de licitación o ejecución, que ya vamos a hablar un poco de eso en realidad y lo vamos a ver en estos 2 días en realidad. Una cosa es el estudiar, y obviamente se parte si es que hay convenios de antes por la evaluación que veníamos antes, pero estudiar bien el mercado, entender el mercado y finalmente la resolución de eso es ver si vamos adelante o no vamos adelante con los convenios marcos, si renovamos o no renovamos los que están actualmente, si es que incorporamos, los hacemos crecer, en fin, todo ese tipo de cosas. Eso es un tema en el cual muchas de las entidades que llevan mucho tiempo en esto toman bastantes recursos, bastantes meses de trabajo. Normalmente establecen comité, en fin, y un montón de cosas por el estilo que hace que finalmente uno tenga una decisión súper razonada de si va a ser o no va a ser un convenio marco y qué tipo de convenio marco. Y distinto es el diseño, y por eso es donde yo quiero quedarme, porque a veces
nosotros hemos dedicado a veces poco tiempo a los temas de diseño. Yo creo que hemos tenido mucho éxito en todas, digamos, las primeras etapas de convenios marco, pero los aspectos de diseño no son menores según los tipos de convenio, los tipos de productos y servicios que estamos contratando, según el tipo de industria, el mercado que está. El diseño es otra etapa distinta a los temas de estudio. Y después, bueno, los temas intuitivos que tienen que ver con temas de licitación y de ya los temas de ejecución. Y abajo lo que les puse es como normalmente se organizan las distintas instituciones a cargo de los sistemas de convenios marco. Nuevamente, esto no es que sea piedra, varía absolutamente entre una entidad y otra, en realidad. Entonces, más o menos, lo que vemos es el correlato. O sea, hay organizaciones que tienen mucha investigación, tienen unidades especializadas en investigación, no es que sean grandes equipos. Normalmente, estas entidades van a veces de 50, 80 personas hasta las más grandes, 900, como el caso francés, o 3.000 en el caso americano, que obviamente son otras dimensiones, en realidad. Pero a veces dedican cuerpos de personas, 1, 2, pequeñas unidades, 5, 6, depende de la complejidad, a investigar. Y otra cosa distinta tiene que ver con los temas de producción. Producción convenios marco es poder definir cuáles son los términos que van a hacer, cuáles son los bienes y servicios que vamos a incluir, todo ese tipo de cosas, a producir finalmente el instrumento, y ahí hay otras unidades que se cargan de estos temas, desde ya participan en el estudio, pero también después participan en la producción. Y así, mucho tiempo y muchos recursos dedicados a lo que podíamos entender por marketing. Hay un tema de nomenclatura, lo podemos llamar de otra manera, por los equipos que se dedican finalmente a tomar estos convenios marco y a difundirlos, a poder trabajar tanto con las empresas para que se entiendan o trabajar con todas las dependencias para poder explicarles, venderlos, en fin. Normalmente ahí se ocupan una gran cantidad de recursos que parten incluso de las etapas previas de diseño, de poder trabajar con las distintas dependencias en la creación de los convenios, en fin, todo lo que tiene que ver con relacionamiento con los usuarios, imagínense. Y así, temas de catalogación son temas que no me voy a detener. El tema de tecnología en general está muy presente en todas las entidades, ya sea para la búsqueda de información, para la investigación, para los temas de diseño, desde ya para las licitaciones y obviamente para todos los temas de ejecución en realidad. Y obviamente hay recursos y unidades. Entonces, esto es una breve mirada muy rápida de cuál es un ciclo normalmente, de cómo se crea, se elabora, se implementa un convenio marco y en términos más organizacionales, los recursos, las unidades, si queremos llamarlo así, y en qué etapas intervienen. Solamente vamos a hablar en estos 2 días de este tipo de cosas, en realidad. No es única, van variando, hay gente que no tiene una cosa u otra, que las denomina de distintas maneras, pero esto es un resumen muy sencillo de cómo se implementa un convenio y cómo se organizan las entidades para hacerlo. Adelante. Bien, adelante. Vamos con todo porque no me va a alcanzar el tiempo. En realidad, esto es una ecuación que hemos compartido, que se la robé y después la adapté a mi amigo Gianluigi Albano de la agencia de contratación italiana, de básicamente resume de qué entendemos por la lógica económica detrás de la contratación pública, que es algo sencillo de probablemente entender. O sea, agregamos más valor todos quienes estamos en la contratación pública como agencias de contratación pública, obviamente en tanto entregamos lo que está primero ahí, que es la Q, que es la calidad, entregar lo que se requiere, que es la provisión de servicios públicos, que las jeringas, los fármacos, en fin, lleguen a los hospitales y entre mejor lo hagamos y de mejor calidad, obviamente, agregamos mayor valor. Eso es la principal razón de la contratación pública. 2, obviamente, a la contratación se le cuelgan muchos temas, como de beneficio, los temas de sostenibilidad, el tema de todos los requisitos sociales, de que no podemos contratar con empresas que no hayan cumplido con sus impuestos, en fin, un montón de otros temas. Y así también, obviamente, vamos a agregar. Y obviamente le vamos restando el precio, hay que pagar un precio por todas estas cosas y obviamente hay costos de transacción, de poder relacionarse, de administrar todos estos contratos, etcétera, 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 en realidad. Les quería comentar esto adelante por un tema sencillo que tiene que ver cómo se resuelve y eso es lo que normalmente las agencias de contratación hacen, resolver esta ecuación. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen básicamente, si miramos este cuadro, probablemente, y arriba dice sistema, a través de tomar decisión de centralización. Crear una ley es una forma de centralización. Son reglas del juego para todos los jugadores del partido. O sea, no es que dejamos libres a los que están al otro lado, que son las agencias o las dependencias públicas, los ministerios, secretarías, como se denominan en cada país libremente. Entonces tomamos decisiones porque creemos que eso mejora la ecuación, genera más valor en realidad, obviamente. Y así, y se van tomando una serie de decisiones que tienen que ver con mayor centralización o con menor centralización.
Y eso es lo que hay detrás también de los convenios marco, es poder decir, para mejorar esa ecuación, para agregar más valor en el mercado a los ciudadanos, a todos los que esperan de la contratación pública que cumpla sus objetivos, obviamente, es poder entregarles mayor valor. Y se ubican, yo diría, a mitad de camino. O sea, no es que esto es completamente centralización o completamente descentralización, sino son instrumentos que probablemente están en ambos mundos, en realidad. Adelante. Y uno siempre tiene el dilema de cuánto más centralizar o cuánto más dejar hacer que sean las propias dependencias las que tomen sus propias decisiones. ¿Vale la pena incluir una herramienta como un sistema electrónico, colocarlo entre medio? ¿Va a agregar o no va a agregar valor? ¿Vale la pena de que yo intervenga en los procesos de licitación? ¿Sí o no? Depende. ¿De qué podría depender de que una entidad central intervenga o no intervenga en cada uno de los procesos de licitación? ¿A quién se le ocurre? ¿No? ¿Hablo muy rápido? ¿Estamos tímidos? ¿O yo me quedo dormido, ustedes se quedan dormidos? No. De la corrupción, probablemente. O sea, muchas entidades intervienen en los procesos de licitación cuando efectivamente a veces hay algunas presunciones de que pudieran haber actos irregulares. Entonces, quizás vale la pena efectivamente intervenir ahí. Entonces, son temas en los cuales uno tiene un dilema, efectivamente, entre estandarizar más o dejar que finalmente se adapte cada una de las entidades a su propia realidad y tome sus propias decisiones y tenga máxima flexibilidad, o al revés, generamos algunas economías de poder trabajar en conjunto colaborativamente. Adelante. Y eso es lo mismo que está detrás de la opción finalmente de introducir distintos tipos de métodos de contratación. Esto es una mirada sencilla a todos los tipos de opciones de centralización que uno puede tener, tanto desde el punto de vista de quiénes son los compradores. Desde ya dar cursos de entrenamiento, de formación, es una opción de centralización, obviamente. Si bien cada uno podría formar a sus propios cuadros, a veces tomamos decisiones de formarlos a nivel general, entre todos, en fin, cosas por el estilo. Adelante. Y así es como también elegimos también los métodos de contratación. Adelante. Y aquí sí, ahora llego a la pregunta, es ¿cuándo optar por un convenio marco? ¿Cuándo a nivel central, los que estamos sentados acá, en las distintas direcciones, agencias, institutos, tomamos la decisión de hacer un convenio marco, en realidad? Y yo lo resumiría que es cuando el valor de la centralización, o sea, de poner este instrumento en común y toda su organización detrás, es mayor, al menos igual o mayor, obviamente, a que para ese tipo de producto o de servicio de lo que se trate, obviamente sea mejor que la descentralización, o sea, que dejar que los propios ministerios, típicamente obras públicas, centralizar las obras públicas, muy difícil, ¿no? Cada autopista que se construye en un país es un servicio único y específico y casi repetible. Hay muchas cosas en común, las especificaciones, en fin, la ubicación y un montón de temas de ingeniería, obviamente, pero finalmente es casi único, no se construyen dos carreteras una encima de otra, obviamente, en realidad. Entonces, son las maneras en que uno va optando, en realidad, en el cual de qué va a agregar más valor o al contrario, vamos a quitar valor. Entonces, eso es un tema de que hay que tener cuidado porque con los convenios marco a veces quitamos valor. No siempre los convenios marco son positivos para las dependencias. Ojo con eso. ¿Y qué tipo de cosas podemos tener presentes? La lista es súper larga. La verdad que no hay una ecuación única. Si uno revisa las distintas experiencias y le hace esta pregunta, ¿cuándo ustedes deciden hacer un convenio marco? Y yo les pido aquí con máxima franqueza, no lo tenemos tan claro. O sea, no hay una ecuación así súper clara de 2 más 2 es 4 y sí tenemos que hacer convenios marcos de mesa. A veces hacemos de mesa y de mobiliario porque, bueno, se hace en realidad y vemos que nos resulta y creemos que es positivo. Pero no hay único. Pero tiene que ver con este tipo de cosas. Esta es más o menos una lista no exhaustiva de los temas que hay. Y tiene que ver con a quiénes les vamos a agregar valor. Primero, desde ya nuestros mandantes, que son los ciudadanos y que actúan a través de nuestros jefes, que es el gobierno, por cierto, y obviamente ese puede ser el objetivo y podemos analizarlo desde ahí si realmente vale la pena o no hacer un convenio marco. Típicamente, uno de los temas más relevantes es el que está ahí en número 2, que es ahorro. O sea, los convenios marcos, si tú le preguntas a la mayor cantidad de agencias, esta es una encuesta que se hizo en Europa, es ahorro. Los hacen para ahorrar, o sea, para que finalmente la compra de mobiliario sea 10 o 20% más barata en el presupuesto público. Esa es la razón. ¿Y eso a quién le interesa? A nuestro mandante, claramente, al dueño del presupuesto público, que lo maximiza por nuestros ciudadanos, en realidad. Y ahí sí la ecuación es directa, o sea, y eso sí hay bastante evidencia que con convenios marcos se ahorra. O sea, eso es claro y es una de las principales razones. Se generan economías de escala. O sea, centralizar las compras
a través de convenios marco, no a la antigua, digamos, de hacer una sola compra, sino con estos sistemas de convenios marcos se ahorra. Y esa puede ser una de las razones. Y ojo con eso, porque no necesariamente vamos a beneficiar a todo el mundo. Quizás le vamos a quitar un poquito de valor a algunos. A veces a grandes compradores, a ellos les quitamos un poco de valor. Pero hay que estar consciente de eso, de que les quitamos un poco de valor, como lo vamos a ver más adelante, en realidad. Ellos pierden, pero estamos ganando por otro, quizás por nuestros propios mandantes. Quizás los objetivos pueden ser distintos si miramos a nivel de las entidades, algunos coinciden, también obviamente les interesa ahorrar en temas de presupuesto, pero sobre todo quizás les interesa lo que se refiere a costos de transacción o costos de oportunidad, en poder obtener los bienes y servicios rápido, en poder transar de manera sencilla, en que no me esté con mi poco personal dedicado meses a poder obtener cosas que son sencillas y poder más bien concentrarlo en otras cosas, en fin. Y quizás el convenio marco tiene que ver más que en obtener buenos precios, que a veces es difícil en las primeras vueltas, tiene que ver más bien con esta otra lógica, de bajar costo de transacción, que sea sencillo poder finalmente comprar cosas que en el pasado nos demoraban semanas o meses, pasen a cosas de días, por ejemplo, en realidad. Y ese quizás es el objetivo y eso es lo que le agregamos valor a las entidades. Pero ahí es importante tener claro qué vamos a ganar con cada uno de los convenios marcos. Y por lo tanto, los indicadores de éxito se relacionan con ese tipo de cosas, en realidad. Uno puede tener algunos indicadores comunes, obviamente. Adelante, por favor. Como temas de satisfacción general, de rebajas del nivel de precios, el porcentaje de mercado que logramos. Entre más porcentaje de mercado hay con un convenio marco que ofrecemos, en teoría es más exitoso, significa que a la gente le interesa utilizarlo en realidad. Pero en teoría cada convenio marco tiene que tener sus propios indicadores y debiera resolver esta ecuación y eso es lo que nosotros debiéramos preguntar. Con la suma de lo que estamos haciendo, con las creaciones de valor y descreaciones de valor, es mayor que no intervenir en el mercado y dejar que cada entidad compre por separado. Y esa es la pregunta conceptual esencial que debiéramos hacernos cada vez que estudiamos un convenio marco antes incluso de gastar tinta, papel en hacer el diseño del convenio marco. Adelante. Bien, y quizás en este mapa de opciones de métodos de contratación que tenemos, aquí están más o menos resumidos, hay distintas nomenclaturas en cada país. Uno podría decir que los convenios marcos en general se ubican cuando tenemos temas que son de baja complejidad, no como las carreteras que son de alta complejidad, aunque podemos hacer, como lo vamos a ver, convenios marco de alta complejidad también, pero en general convengamos que son los menos, son en general bienes que no son tan complejos de describir técnicamente, en fin, cosas por el estilo. Normalmente responden a mucho volumen en términos de operaciones, o sea, muchas entidades compran exactamente lo mismo y normalmente no son unitariamente de precios muy altos, o sea, no hacemos un convenio marco cuando observamos solo 3 contrataciones en el año de muy alto valor. Quizás es más óptimo que esas 3 contrataciones de muy alto valor, la compra de data center, por ejemplo, quizás sea resuelta descentralizadamente, en realidad. Normalmente son cosas que se ubican a un valor, digamos, no muy alto unitariamente, o sea que cada dependencia contrata ese bien o servicio que queremos hacer un convenio marco, el promedio no es tan alto. B, cuando son temas de mucho valor, de mucho volumen, que los vemos repetidamente y normalmente en una complejidad media o baja en realidad. Ahí es cuando es una buena opción de utilizar convenio marco. Nuevamente, esto no se aplica para todos los casos, pero si uno lo ve en general hay un consenso más o menos de que a eso apuntan la producción y la necesidad de crear un convenio marco. Bien, adelante. En realidad este era el centro de lo que me interesaba llegar. Entonces, primero, si uno quiere clasificar los convenios marcos, los puede clasificar de las más distintas maneras, no hay regla, pero quizás hay 2 grandes clasificaciones en esto. Uno que tiene que ver por el tipo de contrato que establecemos y por el número de proveedores que finalmente vamos a contratar. Yo diría que son las 2 grandes divisiones, 2 grandes opciones y de ahí se abre un árbol de decisión para distintos lados. ¿A qué me refiero? Un convenio marco puede ser completo, que defina todo. Y por lo tanto, para las entidades públicas es solo de adhesión. Yo como agencia central defino prácticamente todo. Y por lo tanto, ¿a ti te sirve o no te sirve mi convenio? Punto, se acabó. Y probablemente lo único que varía es la cantidad que pido. Pero ya defino todo. Todas las condiciones comerciales y todas las condiciones técnicas. Eso normalmente se llama convenios marco en una etapa. Y en contrario, son aquellos de 2 etapas que son incompletos, en los cuales yo defino solamente algunos aspectos comerciales, incluso algunos aspectos técnicos, y el resto se definen en una segunda etapa. Es la dependencia
la que termina de completar el contrato con la empresa. Típicamente a mayor complejidad, 2 etapas, a menor complejidad, 1 etapa. Y así, y en la segunda etapa incluso puede uno empezar a definir precio, incluso parte de lo que es de completar, lo que requerimos técnicamente se completa en una segunda etapa. Y otra decisión importante que uno toma ya en el diseño tiene que ver a cuántos proveedores yo apunto. Y obviamente uno tiene que tener buena información, depende de la cantidad de actores en el mercado, depende de muchos factores, vamos a ver solo algunos acá. Si yo apunto a un solo proveedor, hay dependencias, no mucho en Latinoamérica, pero sí en otros países en Europa donde apuntan a un solo proveedor. Voy a contratar un proveedor para que provea servicios de instalación de data center al Estado durante un periodo de 3 años. Así es. Y trabajo con un operador. Y así, puedo trabajar con 2, con 3, con 4 y a veces me conviene trabajar con 8 operadores. Yo diría que son las 2 principales definiciones que uno va tomando en inicio, adelante, y que lo lleva a después a tomar otras decisiones para el diseño de los convenios marcos. Por ejemplo, en el tema de 1 o 2 etapas, ¿con qué tiene que ver? Con los temas que estábamos hablando. O sea, entre probablemente menor complejidad, nos vamos a hacer un diseño lo más completo posible, en realidad. No requerimos de que hayan especificaciones y tanta flexibilidad, no es tan dinámica. Todos compran más o menos lo mismo, en realidad. Y eso tiene una gran ventaja para los proveedores, para los precios que ofrecen, en fin, para muchos de esos temas, en realidad. Y lo mismo en términos de 2 etapas. Lo mismo en términos del valor promedio, en realidad. Cuando el valor promedio es menor de la cantidad de compras por separado, probablemente en una etapa. Cuando es de mayor valor, probablemente es conveniente que sean 2 etapas, en realidad. O sea, cuando la compra que van a hacer por separado cada una son en promedio de alto valor, probablemente es conveniente que eso se complete en una segunda etapa según cada una de las dependencias. 2. ¿Cómo definir cuántos proveedores? Probablemente tiene que ver con este tipo de temas, con la rentabilidad de colocar un mayor número de proveedores en el convenio marco. Por ejemplo, en el caso de ciertos productos y servicios, seguro, típicamente, uno puede agregar casi al infinito, en realidad. Entre menos proveedores hayan, o sea, que sea único, la prima de un seguro baja infinitamente, en realidad. Así de simple. Si yo meto 2 operadores de seguro, el precio va a ser mayor, en realidad. Entonces uno debería tender a apuntar a uno solo. A veces mete 2 por temas, obviamente, tener un respaldo si te falla uno y eso, pero esa es la decisión. Pero racionalmente puede bajar el precio absolutamente. No al contrario con otro tipo de productos, por ejemplo, en el cual si coloco un proveedor, 2 proveedores, 3 proveedores, la competencia aumenta y eso hace que bajen los precios. Eso no es al infinito. O sea, no tener 30 proveedores, 20 proveedores, 15 proveedores puede ser ineficiente, en realidad. De hecho, es una curva que sube, entre más proveedores tengo, es más rentable el convenio marco, pero eso tiene límite. Y eso también lleva a otra racionalidad que dejo que se la apunten, que normalmente las dependencias, las agencias grandes, logran esto por sí solas. Y muy difícilmente una agencia central puede ofrecerles un buen convenio marco. Entonces, ¿por qué? Por esta misma racionalidad. O sea, ellos son capaces con su poder de compra de convocar una cantidad de proveedores suficiente para obtenerle, obviamente, el mejor precio posible o condiciones comerciales o técnicas o lo que sea que ellos salgan a licitar, ¿no? En realidad, pero esa es la manera finalmente en la que probablemente, junto con otras decisiones, yo defino si hago un convenio marco en una sola etapa, en 2, o apunto, digamos, a muy poquitos proveedores, en el extremo 1, o apunto a una buena cantidad de proveedores mayor. Adelante. Adelante. Bien, y esto nos lleva, por ejemplo, a tomar un árbol de decisión, por ejemplo, para lo que son los mecanismos de adjudicación. Cuando nosotros vamos en 2 etapas, necesitamos diseñar un mecanismo de adjudicación. Cuando nosotros convocamos a las empresas a que nos ofrezcan un convenio marco, lo que estamos haciendo es seleccionando empresas y listados de productos y servicios, punto, pero no adjudicamos. Las adjudicaciones vienen en una segunda etapa y por lo tanto hay que diseñar en el convenio marco un mecanismo de adjudicación. Y ahí a veces estamos débiles. O sea, yo mirando un poco las fases de licitación de ustedes y todas las de los distintos países, todavía es un tema en el cual no hemos avanzado mucho. Diseñar mecanismos de adjudicación para que lo ejerzan las dependencias públicas después. Y esto depende del tipo de temas que estamos hablando. O sea, obviamente cuando son en una etapa y un solo proveedor es fijo, o sea, no hay nada. O sea, o adhiero o no adhiero, no hay nada que decidir. Pero sí en las otras variables. Claramente cuando son temas de 2 etapas y a un solo proveedor,
hay que diseñar un mecanismo de negociación. Típicamente cuando yo contrato servicios profesionales, yo me tengo que sentar después con los arquitectos, con quien me va a proveer un convenio marco de capacitación, o qué sé yo, con las más distintas cosas, abogados o cosas, a negociar cómo se va a implementar eso. Pueden estar definidas algunas cosas, el valor de la hora hombre y otro tipo de cosas, pero la segunda etapa es una negociación y alguien tiene que decir cómo se negocia. Por lo tanto, eso tiene que ir dentro del contrato. Lo mismo las indicaciones cuando trabajamos sobre todo con muchos proveedores. Cuando seleccionamos a muchos proveedores, hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, cuando son temas muy completos, normalmente a veces se ocupa el sistema de ranking, en realidad. Eso es en el cual, finalmente, nosotros el método de adjudicación es que las dependencias solo pueden elegir al primero rankeado. De hecho, Panamá creo que ocupa ese sistema, ¿no? Muestra un solo proveedor, ¿no? En Europa se ocupa normalmente también eso, en realidad. Pero está el método de adjudicación. Y yo solo puedo seleccionar al primero, si el primero falla, paso al segundo. Hay un método de adjudicación. Aun cuando los convenios marcos son muy completos, tiene que haber. Y sobre todo tiene que diseñarse muy bien cuando son muchos proveedores y son incompletos, o sea, cuando dejamos que varíe el precio, cuando puedan mejorarse las condiciones técnicas y muchas cosas, hay que pensar muy bien el método de adjudicación. Hay quienes optan por una segunda competencia, después de la competencia de selección, hacen una suerte de mini competencia, incluso a veces tienen sistemas de subasta a la inversa asociadas en esta segunda, pero hay que diseñar esa segunda parte, el método de adjudicación. Bien, adelante. Otra pregunta, típicamente, ¿cuánto deben durar los convenios marcos? Y esto es una buena pregunta. Los invito a ver, por ejemplo, los convenios marcos que hacen en Estados Unidos. Hay convenios marcos de 8 o 10 años. Impresionante, convenios marcos de 8 a 10 años, en realidad. Y otros mucho más cortos. Normalmente el promedio son 2 años, en realidad, de los sistemas de convenio marco. Y la respuesta es sencilla, tiene que ver con la dinámica de la industria. Y por dinámica no nos imaginemos, obviamente, industrias que se mueven rápido, tienen muchas innovaciones. No, era claramente uno a uno en esas industrias puede hacer un convenio marco de largo plazo, típicamente la industria de tecnología, de computadores. Es si más bien las condiciones por las cuales se producen los nuevos productos, por los cuales se negocian comercialmente los productos, cambian o no cambian. Normalmente el mercado de seguros no cambia, el mercado de computadoras tampoco cambia mucho, más allá de que sean muy innovadores y cambien el producto, eso uno puede diseñar por 3 años sistemas de convenios marcos, pero en otras que son muy cambiantes y son muy disímiles entre los distintos jugadores, entre unas empresas que ofrecen condiciones comerciales de un tipo y otras de otra manera, o sea, la venta es distinta entre una y otra, probablemente habla que la duración debiera ser menor. Bien, adelante. ¿Cómo elaborar los convenios marcos? Es una gran pregunta y aquí hay muchos modelos, en realidad. Yo lo resumí en estos 3 grandes modelos y quizás hacerles la distinción entre lo que entendemos por clientes y usuarios. Normalmente los clientes son aquellos a los cuales va dirigido principalmente el convenio marco. Cuando uno estudiamos los convenios marcos nos damos cuenta que hay 4 agencias que compran, por ejemplo, alimentación muy fuerte, típicamente las cárceles, los hospitales, las escuelas. Esos son los clientes de tu convenio marco, el resto son usuarios. Es una división muy fuerte que hacen y a esos son los que probablemente hay que agregarles mayor valor, en realidad. Y así probablemente uno toma decisiones de si trabajar más centralizadamente, o sea, y probablemente uno trabaja centralizadamente y entendemos por eso en nuestras oficinas, con nuestro personal, no es que no hacemos consultas, no es que podemos hacer un comité de dependencia, lo podemos hacer, pero básicamente las decisiones las tomamos nosotros. Y eso lo hacemos normalmente en convenios marcos que podríamos denominar no estratégicos, que no están en el core, en el centro de la importancia para una entidad. La alimentación para las cárceles es estratégica, o sea, si no les damos alimentación a los presos cada día, imagínense lo que pasa cada día, si es que no les damos pan, comen mucho pan, usted sabe, entonces para ellos es estratégico el tema, lo mismo los hospitales en realidad. Entonces normalmente son productos y servicios que digamos que no son en el centro de la gestión de una entidad, mobiliario típicamente en realidad. Y 2 que son recurrentes, o sea que son iguales para la mayoría de las entidades, todas repiten más o menos parecidamente las mismas compras. Eso probablemente podemos trabajarlos más centralizadamente. Una recomendación muy importante es trabajar colaborativamente con las entidades cuando son sobre todo convenios marcos estratégicos, cuando son productos y servicios que son súper relevantes para la provisión de servicios de una entidad. Fármacos en los hospitales, medicamentos en los hospitales. Y por colaborativamente no significa, en el caso de arriba, de que no consultemos, no, eso siempre hay que hacerlo, en todos los casos. Colaborativamente significa que las decisiones las toman casi completamente tus clientes. Ellos tienen que tomar las decisiones.
Eso significa, y es así como incluso se puede llegar a sistemas súper descentralizados. Por ejemplo, en el caso sueco es así, está cambiando según entiendo, pero en el cual los convenios marcos no lo hacen ustedes, no lo hacen las dependencias, los hace prácticamente descentralizadamente. Ellos tienen 9 agencias o 2 agencias de compra que se definieron así, y son agencias de compra dentro de otras agencias. Por ejemplo, el servicio de impuestos, la dirección de impuestos de ese país tiene una pequeña agencia de compra, una unidad de 10 personas que compra tecnología para todo, no solo para ellos, sino para todo el Estado. ¿Por qué? Porque para ellos es estratégico la compra de tecnología y por lo tanto no solo la compran para ellos y hacen el convenio marco a nombre de todo el Estado. Ojo. Normalmente hay muy poco del tema descentralizado. Algo en Estados Unidos existe también, en realidad, de gente que se empodera para hacer convenios marcos a nombre de todo el Estado y quedan disponibles para todas las dependencias. Pero sobre todo, el tema colaborativo y recurrente es muy, muy fuerte y probablemente en eso yo he visto que no hemos tomado tanta nota en eso fuerte de trabajar con las entidades. Y trabajar no es nuevamente hacerles una consulta o pedirles datos, que eso siempre hay que hacerlo arriba, sino parte de la decisión del diseño, incluso del ir o no ir en un convenio marco, la toman tus clientes, los 3, 4 para los cuales es estratégico ese convenio marco. Adelante. Bien, el tema de si es obligatorio o voluntario me lo voy a saltar para no quitar más tiempo y solo termino con estos temas. 4 reflexiones que yo quería hacerles mirando la experiencia en Latinoamérica y en otros países. 1, mucho cuidado con la trampa de la economía de escala. Los convenios marcos es algo que les encanta a las dependencias. Luego del primer tiempo en que nos critican, los proveedores no lo entienden, eso, les encanta. Les encanta porque les quita trabajo, es fácil, el riesgo lo toman ustedes, no ellos, es culpa de Colombia Compra, o sea, es maravilloso. Entonces, ahí es súper perverso el tema. Aquí hay cierta evidencia de que aún con convenios muy malos, funciona. Y nosotros decimos, hoy si funciona, está bueno. Ojo con eso, la trampa de la economía de escala, porque generamos algún valor en alguna parte, pero no nos fijamos en todos los desvalores que estamos tomando por otros lados. Ojo con eso, y los responsables somos nosotros en tener esa mirada. Y normalmente son temas de bajo valor, no estratégico, en los que cometemos esos errores. Y vemos que todas las entidades compran, porque claro, para ellos el mobiliario no es lo central, entonces ahí él está en el convenio, me lo ofrecen, bien, pero no es que sea una compra que genera valor a todo el Estado, en realidad, ni a los ciudadanos, ni nada. Generamos algún valor, pero el resto, entonces, ojo con eso. 2, el tema de la selección adversa o estos corredores que andan dando vuelta, hay que mirarlo con lupa, en realidad. Y eso sucede normalmente relacionado con los pagos. Eso es un tema que frecuentemente pasa. Cuando hay 4 o 5 entidades malas pagadoras, así como la fruta que ensucia al resto, te ensucia todo el convenio marco, en realidad. Entonces, ojo con ese tipo de temas, en realidad. 3, el tema del monopolio y el poder de mercado. Ojo cuando uno empieza cuando hacemos este tipo de instituciones, como son los convenios marcos, estas reglas y herramientas que introducimos al mercado, producimos efectos, claramente. Podemos producir efectos súper fuertes detrás de eso, que pueden generar riesgos políticos, por cierto. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. O sea, donde no había un tema, hoy día transformamos en un tema. O sea, si antes no se compraban libros de manera centralizadamente y vía convenios marcos, podemos generar polémicas gigantescas detrás de esto. Ojo con ese tipo de temas. O sea, estamos generando un tema en el mercado versus el tema descentralizado. A veces solo por riesgos políticos conviene quizás hacer descentralizadamente. Ojo con ese tipo de temas. Y desde ya riesgos de corrupción. O sea, probablemente no lo hemos vivido, estamos iniciando, pero los riesgos de corrupción son tremendos. La cantidad de juicios detrás de los convenios marcos, incluso en países avanzados, nórdicos y muy transparentes, los juicios y detrás y todos estos temas y la presión es muy, muy fuerte. Entonces hay que tomar nota de proteger a las entidades con regulación, con proteger a quienes contratamos, en fin, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Y termino el tema de la participación de la PYME, que mi opinión es que es un mito. O sea, hay quienes dicen que los convenios marcos son anti-PYME, y intuitivamente uno diría que sí, donde habían 100 competidores, ahora van quedando solo 2 y 3 en realidad. Pero en general, si uno ve las reglas de los convenios marcos, en general uno ve que la participación que logran es más o menos parecida a la que logran con el resto del mercado, al menos en quienes han trabajado ya mucho, mucho tiempo en este tipo de contratos en realidad.
Y lo que han hecho en general es introducir algunas reglas de negocio, de reglas de selección y después de adjudicación que permiten que sí pueda participar la pyme, como típicamente adjudicar por lotes, o sea, de que se puede adjudicar a veces por separado, no que necesariamente se adjudique toda una cantidad de bienes una sola vez, sino a veces tú obligas a que se adjudiquen 2 lotes y no siempre en un solo lote, o temas de localización, o sea, convenios marcos que sean regionales, locales, municipales, que den la posibilidad de que aparezcan proveedores locales, entonces quizás los grandes abastecen más a nivel general, pero para ciertas localidades, en fin, se empiezan a mirar ese tipo de reglas en todos estos pliegos, que es finalmente la otra cara de la moneda del diseño del convenio marco, es el documento de licitación. Uno ve todas estas disposiciones que permite de que participe la micro y pequeña empresa. Entonces, quería compartir estas últimas 4 reflexiones porque son los temas que normalmente a veces uno ve que andan dando vuelta, que son críticos y que no lo estamos mirando muy bien. Bien, adelante con esto. Terminé, sé que fue un poco rápido, pero por temas de tiempo queríamos ir, quería de todas maneras compartirle alguna idea y después para el tiempo de discusión podemos retomarla. Bueno, gracias. Bien, por favor, me gustaría escuchar sus comentarios, su participación, por favor. No se olviden que estamos evaluando participación. Me gustaría escuchar, por favor, de acuerdo a la presentación que hemos visto. ¿Qué comentarios tienen, apreciación sobre convenios marco? Tengo algunas dudas, Licen, no sé si puedo consultar. A ver. En la parte que más o menos me parece un poco complicada es lo de la duración del convenio marco. Según el licenciado, es de acuerdo a qué tipo de contratación se va a realizar. Y nos dio como un promedio de 2 años entre 3 años. Esa es mi duda, digamos, de acuerdo a qué, cómo se va a medir, digamos, el tiempo, cómo se podría calcular el tiempo y por qué producto, digamos. Ya, lo que pasa es que los convenios marco pueden firmarse esos convenios, por decir, con el Banco Mundial y el BID. Ellos aceptan los convenios marco y va a depender del proyecto, ¿no? Ha explicado el expositor, hay proyectos de gran envergadura, muy complejos, como proyectos carreteros, que esos pueden durar tranquilamente 2, 3 años, ¿no? Entonces, mucho va a depender el tipo de proyecto y la complejidad de los convenios marco en cuanto a la contratación, ¿no? Entonces, eso va a definir la duración. Ya, listo. Licen, otra duda, Gracias. más que un comentario. Tengo la duda respecto al método de adjudicación. Bueno, inicialmente indicaba usted que se hace en base al precio evaluado más bajo. Ahora, sin embargo, en el material que se ha proporcionado en la plataforma, si no me equivoco, en el de BID, indica otros métodos como calidad y costo. Ahora, mi duda es, si el convenio no indica la normativa que se va a utilizar, nos dijo que vamos a utilizar las normas básicas. Ahora, en normas básicas tenemos, si elegimos bienes, tenemos ya los métodos definidos para seleccionar. ¿Nos vamos a ir directamente al precio evaluado más bajo o en base a qué vamos a elaborar en el documento o especificar qué método de selección y adjudicación se va a utilizar? Entonces esa es mi duda, ¿no?
Ya, los métodos y selección va a depender de cada norma, ¿no? Por ejemplo, si estamos viendo financiamiento externo, aplica precio más bajo o más conveniente, ¿no? Para bienes, obras y servicios. Y para todo lo que es consultorías, que vamos a ver ya en la segunda parte, porque ahorita hemos visto bienes, obras y servicios, vamos a ver ya los demás métodos de calidad, propuesta técnica, menor costo, calidad, presupuesto fijo, ¿no? Eso es lo que se aplica en financiamiento externo. Pero en la norma nacional ya va a depender el tipo de contratación y lo que esté definido en el DBC, ¿no? Por ejemplo, en la contratación de bienes en norma nacional se puede aplicar precio evaluado más bajo, calidad, propuesta técnica y costo, ¿no? Entonces, ahí está definido más posibilidades de métodos de evaluación, ¿no? Si hablamos de productos farmacéuticos, solamente se puede aplicar precio igualado más bajo, ¿no? En norma nacional. Entonces hay que ver lo que define cada tipo de contratación, ya que se podría decir que la norma nacional se ha mezclado, ¿no? El espíritu de lo que era en la 27328, ¿no? Si retrocedemos en normativa, en la 27328 era igual que financiamiento externo. Precio evaluado más bajo era para bienes, obras y servicios, y los demás sistemas de evaluación era para consultorías, ¿no? Pero a alguien se le ha ocurrido mezclarlo todo, y también los sistemas de evaluación de consultorías ahora se puede aplicar en obras y en bienes, y realmente ha generado muchos problemas y no es lo más apropiado porque el sistema de puntuación es muy subjetivo, ¿no? Entonces ahí ya cada entidad tiene un abanico, se podría decir, de sistemas de evaluación en norma nacional, y ellos tienen la decisión de poder escoger la mejor, ¿no? Y yo siempre me inclino en tema de contratación de bienes, obras y servicios. Precio evaluado más bajo para mí es lo más indicado, ya que no hay criterios subjetivos, ¿no? Pero muchas entidades aplican calidad, propuesta técnica y costo en bienes, y entran temas subjetivos, condiciones adicionales, hay direccionamientos en condiciones adicionales, entonces no lo veo muy adecuado. Esa es la respuesta, María, no sé si te ha satisfecho. Sí, Licen, gracias. Dice, y si uno consulta en los mecanismos de adjudicación de igual forma, yo pienso que de acuerdo al proyecto, de acuerdo al bien o servicio. Claro, hemos visto lo que ha explicado el expositor, que dependiendo la complejidad, ¿no? Si son procesos que no son muy complejos, se lo podría hacer en una sola etapa, dice, ¿no? Pero ya procesos con métodos de adjudicación complejos, él recomienda hacerlo en 2 etapas. Entonces se está hablando de la precalificación, ¿no? Entonces en procesos complejos. Esa es una recomendación que da él, ¿no? Una consulta. Ya dicen, gracias. Por lo que entiendo y por la exposición, para la firma de un convenio marco, de todos modos se sigue todos los mecanismos que se han diseñado para hasta llegar a la adjudicación, es decir, el proceso de contratación se sigue tal cual la normativa, pero la única diferencia es que o si se firma el convenio marco o si se firma un contrato. ¿Cuál sería la diferencia o cuál sería, qué tendríamos nosotros que tomar en cuenta para definir firmar uno u otro? Porque realmente no estoy entendiendo mucho la diferencia. Si es algún tipo de problema por el cual el proveedor o los proveedores no pueden firmar un contrato, o por qué nosotros estaríamos optando por firmar un convenio marco. Ya, como dijo el expositor, hay un micrófono, por favor. Como dijo el expositor, no hay una regla, ¿no? Como una matemática para definir cuándo se firma un convenio marco y cuándo no se firma un convenio marco, ¿no? Entonces, lo que ellos dan a entender en el convenio marco es ver si es beneficioso o no realizar convenios marco, ¿no?
Por ejemplo, ustedes han debido ver en productos farmacéuticos el Estado de Bolivia un poco con la disposición 1008 han querido más o menos regular tipo convenios marcos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el Ministerio de Salud se ha encargado de hacer las licitaciones de productos farmacéuticos, ¿no? Y todo el proceso lo ha realizado el Ministerio de Salud, con el propósito de adjudicar empresas farmacéuticas y que esas empresas farmacéuticas adjudicadas por ítems ya tengan la posibilidad de vender directamente a las entidades públicas, ¿no? Especialmente eso se ha hecho para gobiernos municipales, ¿no? Con los gobiernos municipales, uno, no hay muchas empresas comerciales que vendan productos farmacéuticos, otro que compran de contrabando productos farmacéuticos que no tienen registro sanitario. Entonces, de alguna forma, lo que se ha hecho es esos procesos de contratación con una figura de convenio marco, donde claramente da la posibilidad al aplicado que ha firmado el contrato con el Ministerio de Salud mantener una estructura plana de sus precios. ¿Qué quiere decir eso? Que durante toda la gestión o la duración de su contrato van a mantener los precios unitarios de los productos farmacéuticos, ¿no? Entonces, los gobiernos municipales lo único que tienen que hacer es llamar a esa empresa que se ha adjudicado mediante ese proceso a nivel nacional, se podría decir, y pedirle simplemente los productos farmacéuticos, porque ya ha habido tras de todo eso un proceso de contratación, ¿no? Y en el tema de convenios marcos es realmente muy amplio, ¿no? Hay que ver cuándo realmente es conveniente hacerlo. Ha explicado el expositor también la trampa del tema de economías de escala, ¿no? Que generalmente por eso es que principalmente se enfocan a hacer los convenios marco, ¿no? Con esa idea, ¿no? Pero hay que tener cuidado también en bienes estandarizados, ¿no? Donde no hay mucha complejidad técnica, donde se pueda tener mejores precios en un convenio marcos, también se pueda obtener buena calidad y obviamente el equipo que va a hacer esa contratación sea mucho más especializado, ¿no? Por eso el Ministerio de Salud, con un mayor conocimiento, ha hecho los procesos de contratación, ya que tienen mejores equipos técnicos en el tema de salud, que hay una deficiencia en los gobiernos municipales, ¿no? Para poder hacer esas contrataciones. Entonces, hay varias características que hay que evaluar cuando vamos a llegar a hacer un convenio marco, que es una figura que está permitido con financiamiento externo, y hay que ver y analizar todas las condiciones cuando amerita, ¿no? Hay que tener cuidado también con tema de monopolio, ¿no? En un convenio marco, que solo se esté contratando una empresa y que se limite a otras empresas, ¿no? Entonces hay que analizar varios aspectos. Gracias. Ya, pero yo quisiera más que me pregunten qué es lo que ustedes opinan, que han podido rescatar, ¿no? Quisiera saber cuáles son sus comentarios. ¿Qué aspectos han visto que sean positivos, negativos de la explicación que ha hecho el expositor? ¿Qué opinan de las políticas de descentralización, centralización? ¿Mm? Me gustaría también saber sus opiniones. Bueno, el tema que ha explicado el expositor, el tema de contrataciones centralizadas o descentralizadas, es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, hay entidades que tienen presencia a nivel nacional, ¿no? Yo les voy a comentar un poquito sobre la ABC que he tenido la oportunidad de trabajar
La Administradora Boliviana de Carreteras, por ejemplo, tiene su oficina nacional, que podríamos decir que es la oficina central, y tiene representación a nivel nacional en cuanto a sus regionales, ¿no? Tiene en todos los departamentos regionales, como ser en Santa Cruz, La Paz, Oruro, Cochabamba, y en todos los departamentos, ¿no? Entonces, en algún momento en la Administradora Boliviana de Carreteras ha habido diferentes tomas de decisiones en cuanto a las contrataciones, si deben ser descentralizadas o centralizadas, ¿no? Centralizadas quiere decir si se van a realizar en la Oficina Nacional, y descentralizadas si lo van a realizar en cada región, ¿no? Entonces, la Administradora Boliviana de Carreteras tiene proyectos de gran envergadura para carreteros, ¿no? Carreteros que yo le llamé proyectos estratégicos con financiamiento Banco Mundial, BID, Fonplata, financiamiento de China, etcétera, ¿no? Entonces, son proyectos millonarios que administra la Administradora Boliviana de Carreteras con financiamiento externo para la construcción de carreteras, ¿no? También tiene contrataciones para mantenimiento de carreteras que no son ya muy de gran envergadura, ¿no? Que sí tienen su importancia en cuanto a mantenimiento de carreteras. Y finalmente el otro grupo tiene contrataciones que yo le llamo administrativas, ¿no? Que son todas las contrataciones que realizan las entidades públicas de funcionamiento, ¿no? Como las contrataciones recurrentes de servicios, arrendamiento, servicios de curre, limpieza, etcétera, ¿no? Que todas las entidades realizan. Entonces, en algún momento ha habido una decisión de que todas estas contrataciones realicen de manera descentralizada, ¿no? Entonces, cada regional debería ejecutar sus procesos de contratación de proyectos de gran envergadura, mantenimiento y administrativos. Sin embargo, ha habido muchos problemas, ¿no? Uno de los principales problemas es que no hay capacidad administrativa en cuanto a un buen equipo de contrataciones y un buen equipo técnico y jurídico en las regionales, ¿no? Y es por eso que las contrataciones que he podido apreciar han sido deficientes y también ha habido temas de corrupción, ¿no? Entonces, lo que hemos recomendado es que haya una política mixta. ¿Qué quiere decir eso? Que en la Oficina Nacional se haga cargo de todas las contrataciones estratégicas, ¿no? Y se fortalezca un equipo de contrataciones, un equipo técnico y un equipo negociador, porque no hay un equipo negociador, se podría decir, adecuado, ¿no? Ya que tanto el BID y el Banco Mundial negocian con el adjudicado, no es opcional como la norma nacional, ¿no? Ustedes han debido ver en licitación pública, la fase de concertación es opcional. En cambio, en normas BID, Banco Mundial, sí o sí hay que entrar a una fase de negociación, ¿no? Y en lo que he podido apreciar es que no hay equipos fuertes para poder negociar, ya que los proponentes internacionales se vienen con todo su equipo. Ya hablaremos de unas 10 a 15 personas, desde el representante legal, equipo técnico, jurídico, etcétera, ¿no? Se vienen bien preparados y dominan las normas de financiamiento externo, ¿no? En cambio, acá nosotros, ese momento, ¿no? Que ya que entren algunos de la comisión, que entre tal de presupuestos, porque se puede negociar hasta impuestos, ¿no? Que entre un abogado a negociar el contrato, ese momento improvisan y entra cualquier persona a dedo, se podría decir, a negociar, ¿no? Y ahí tenemos una gran falencia en la negociación, ¿no?
Entonces, la recomendación ha sido todas las contrataciones estratégicas de proyectos de gran envergadura debería realizarse en la oficina nacional, ¿no? Y todas las contrataciones de mantenimiento de carreteras y administrativas en cada regional. Esa es una recomendación que se ha realizado, ¿no? Y fortalecer el equipo de contrataciones técnico y jurídico con conocimiento, con normas de financiamiento externo, ¿no? Porque también los abogados tienen que conocer y saber negociar los contratos, ¿no? Fortalecer esos equipos, ya que estamos hablando en los procesos de contratación estratégicos de millones, estamos hablando de millones en el tema de carreteras, además especializados con norma BID, Banco Mundial, ¿no? Tienen que conocer, ¿no? Y las regionales ya se hagan cargo de contrataciones de mantenimiento de carretera, que generalmente lo hacen empresas nacionales, y todas sus contrataciones administrativas, ¿no? Entonces, lo que les quiero comentar es que es muy importante también definir en las entidades públicas, empresas estratégicas con presencia a nivel nacional, y defina, ¿no?, qué política de contratación vamos a aplicar, ¿no? Puede ser centralizado, puede ser descentralizado, ¿no? O pueden definirlo por tipo de compra, ¿no? Puede ser que haya una institución que tenga presencia a nivel nacional y todas las regionales requieran vehículos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se puede tomar una decisión que la contratación va a ser centralizada, por ejemplo, ¿no? O en el tema de mobiliario, ¿no? En el tema de mobiliario se pueden hacer contrataciones centralizadas, ya que el mobiliario, algunas entidades, no tanto he visto en el sector público, sino más bien en el sector petrolero, ya tienen sus especificaciones técnicas estandarizadas, se podría decir, ¿no? Entonces ahí sí corresponde hacer un solo proceso y tener un solo proveedor, ¿no? Que se adjudique para mantener la calidad de los muebles que quieren de forma estandarizada, ¿no? También he visto esas políticas en equipos de computación, ¿no? Que quieren equipos de marca, de una sola marca, de una sola empresa, que una sola empresa les dé el tema de servicio técnico, de reparación, de mantenimiento. Entonces estandarizan también equipos de computación, ¿no? Y no nos llenamos de una variedad de marcas y de equipos que después tenemos problemas. Entonces ya son políticas que las entidades públicas pueden ir definiendo. ¿Algún comentario más que quieran acotar al respecto sobre lo que hemos visto? ¿Alguna duda, alguna consulta? Estas políticas de estandarización no se pueden en las contrataciones. Perdón, no escuchaba muy bien la consulta. ¿Cuál es? No. Perdón. Nos estaba hablando de estandarizar. ¿Hola? Sí, sí. ¿No me escuchan? Sí, sí, estamos escuchando. Hola, hola, te escuchamos. Hola. Sí, sí, escuchamos. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ya. La estandarización no se podría considerar como un direccionamiento. No, porque nosotros estamos haciendo especificaciones técnicas con ciertas características para todo el mobiliario que queremos para la entidad, ¿no? Estamos uniformando, se podría decir. Y no estamos direccionando porque estamos haciéndolo competitivo, ¿no? Entonces ahí hay muchos proveedores que podrían vendernos esos muebles que nosotros necesitamos de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Y lo cual nos va a evitar lo que he podido ver yo en las entidades públicas, tener una mistura de muebles, ¿no? Muebles de color, no sé, pues madera mara, hay otros roble, hay otros que son de trupán, ¿no? Entonces, no es estético,
y no es muy aconsejable tener tanta variedad de mobiliario, ¿no? Hasta para un tema de imagen, se podría decir, de una institución, ¿no? Entonces, no es en ningún momento direccionamiento. Ahora, direccionamiento sería si solo cumple una sola empresa, ¿no? Ahí sí ya podríamos hablar de direccionamiento. Pero si las especificaciones dan la posibilidad de que sea competitivo, de que varios proveedores de mobiliario puedan adjudicarse y competir, no hay ningún direccionamiento. Pero en el tema de la marca Licen, como dijo que las computadoras más o menos tienen que estar uniformadas igual. Ajá. En el No tema de estuviera. de las computadoras, al decir de marca, no estamos poniendo una marca específica, ¿no? Simplemente cuando se pone de marca, se está evitando que entren las computadoras las chanchito, digamos, ¿no? Las chinas, ¿no? Ah, Pero de ya. marca tranquilamente puede entrar, por decir, una HP de marca, podría entrar una, no sé, pues IBM, etcétera, ¿no? Pero que sean de marca. Ah, ya, gracias. He entendido mal entonces. No se preocupe. Ah, claro, si ya le ponemos la marca, ahí sí ya estaría totalmente direccionado, ¿no? Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, yo quiero más que todo hacer un comentario sobre ver el tema del convenio marco centralizado, que ¿Ya? ha fracasado en una institución aquí en nuestro país, en el tema de salud, ¿verdad? El Ministerio de Salud tiene un convenio marco sobre financiamiento externo con el Banco Mundial y el BID, ¿Ya? para que pueda ser ejecutado por la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, la ICEM, y Ya. por otra unidad ejecutora que es la UGESPRO, ¿no? Que cada uno de Perfecto. ellos tiene funciones para hacer las adquisiciones. ¿Qué es lo que ¿Ya? pasa? En la ICEM se ha centralizado todas las compras de lo que era el Sistema Único de Salud, de lo que es el Sistema Único de Salud, así como la construcción de alrededor de 32 centros hospitalarios. Tienen presupuesto para eso. No se escucha, hay un micrófono. Sí, hay una interferencia. Hay una interferencia. Ahora sí, por favor. Bueno, como le iba comentando, entonces hay un convenio marco donde el Banco Mundial y el BID ha desembolsado una cantidad importante para la construcción de, si no me equivoco, eran 32 centros hospitalarios a nivel Bolivia, y Ya. aparte para el equipamiento de todo lo que era el Sistema Único de Salud, que iba a ser ejecutado por la UGESPRO y por la ICEM. Ya. Ese convenio marco centraliza las compras en la ICEM de todo lo que era el equipamiento médico de hospitales. El problema de ahí es que pedían un registro de proveedores, ¿no? Y ese registro de proveedores ponían muchos requisitos para que uno pueda ingresar y solamente participaban 9 a 10 empresas que posteriormente entre las nomás se rotaban el equipamiento y por las cantidades que se adjudicaban, porque eran lotes muy, muy grandes, no se podía realizar de una manera correcta o una manera buena el tema de la entrega. Había mucho problema con la entrega, es por eso que no se termina de hacer el equipamiento médico del SUS en Bolivia. Y por otra parte también el tema de la construcción de hospitales, solamente ya se llega a una construcción de unos 10 a 12 hospitales, no alcanzando lo que estaba proyectado y que hay presupuesto aún para la construcción de 32 hospitales. Entonces, Ya. en el tema de centralización, en ese convenio marco del Ministerio de Salud, a mi manera de ver, no ha sido muy productivo y debería reenfocarse. Ya. Reenfocarse para ver un tema de una mejor ejecución presupuestaria en temas de salud, porque existe mucho presupuesto del Banco Mundial y el BID que ha sido donado para este cometido, ¿no? Y que hasta ha sido mal utilizado en el tema de la pandemia, con la compra de los respiradores y demás cosas. Excelente, Dante, por tu comentario, tu experiencia, que realmente nos sirve bastante, ¿no? Porque a veces experimentamos, se podría decir,
con estos convenios marco y no tenemos tal vez la expertise, la experiencia, ¿no? Entonces ahí se ha podido ver que realmente no ha llegado a su objetivo y ha habido un problema logístico, según lo que nos comentas en las entregas, y también no se han ejecutado las obras, ¿no? Entonces, muy buena experiencia, Dante. Realmente nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho en Bolivia en ganar en esa experiencia, se podría decir, de este tipo de convenios. Y también el tema no tenemos un sistema unificado de registro de proveedores, ¿no? Eso nos falta bastante. El RUPE es un paso que se ha querido dar. Sin embargo, yo también considero que hay muchas falencias porque dice la norma, si ya tiene su RUPE y él mismo menciona que tiene NID y tiene funda empresa y no se le debería pedir esos documentos, ¿no? Eso dice la norma nacional, ¿no? Sin embargo, lo que yo recomiendo es que sí pidamos esos documentos porque no hay una coordinación, por ejemplo, entre funda empresa y impuestos nacionales en el tema de rubros, ¿no? Ustedes han debido ver esos casos. Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen, por decir, un rubro en funda empresa para productos de ferretería, podríamos decir, y en el NID tiene otro rubro, ¿no? De material de escritorio que no están enlazados, no son congruentes, ¿no? Entonces, nosotros podríamos cometer errores si es que solamente nos basamos en el RUPE y de decir, tiene NID, tiene funda de empresa y no le pedimos, y podríamos estar contratando una empresa que no tiene autorizado, podríamos decir, para proveer ese rubro o es contradictorio, ¿no? O es contraproducente. Entonces, lo que yo recomiendo es pedir sí o sí esos documentos, ¿no? Porque no hay una armonización de la información en el tema de las entidades públicas adecuada, no hay una buena coordinación, ¿no? En cambio, yo tuve una experiencia cuando trabajé en Atex, que es la textilera, la estratégica, que era antes Ametex y ahora es Senatex, y hemos realizado una contratación en el extranjero de una empresa brasilera, por ejemplo, y bueno, pues queríamos para la formalización que nos presente todos sus documentos como en Bolivia, ¿no? Queríamos NID, funda empresa, que registro de comercio, sus documentos, ¿no? Entonces, ellos simplemente nos han dado un número, como decir el NID, un número de identificación de su empresa, y una página web del Estado. Y nos han dicho, vean, entren a esa página y pueden ver toda la información respecto a nuestra empresa, ¿no? Entonces, con ese número hemos ingresado a esa página de Brasil, del Estado, y ahí se podía ver pues su registro como empresa, su tema impositivo, absolutamente toda la información, ¿no? Si tenía algún adeudo con el Estado, etcétera, ¿no? Entonces quiere decir que en otros países han logrado unificar toda esa información de todas estas entidades y no es necesario pues recabar todos esos documentos, ¿no? En cambio acá en Bolivia un proponente tiene que requerir pues varios documentos de varias entidades públicas para formalizar, ¿no? De registro de no adeudos, AFPs, el tema impositivo, el tema de funda de empresa, etcétera, ¿no? En licitación al menos son un montón de documentos que tiene que presentar para poder formalizar, ¿no? Entonces, ahí nos falta mucho, ¿no? El RUPE, ese es su objetivo, ¿no? Que se vaya incluyendo todas las entidades públicas y sea un registro único y con ese documento ya podríamos formalizar, pero lastimosamente nos falta mucho en el tema de que las mismas instituciones armonicen y tengan la misma información. Bien, si es que no hay más comentarios, consultas o alguna duda, estaríamos quedando acá. Perfecto.
Les agradezco mucho por su participación. Espero que les haya gustado el tema que hemos visto hoy y nos abra un poquito más la mente. También gracias a Dante por esa participación en esa experiencia de contrataciones centralizadas. Vamos a ver ya a la siguiente clase las contrataciones de consultorías, como la segunda parte de este módulo. Y bueno, pues agradecerles y que tengan una buena noche, un buen descanso. Hasta la próxima clase. Buenas noches, Lice. Bueno,